Seguimos aquí en Semana en Viva, estamos con Rodrigo Uprimi, director del Centro de Justicia, como nosotros siempre lo conocemos. Rodrigo, le voy a leer, oiga, usted tiene una cantidad de seguidores, le estoy diciendo. Sí, no sé si le alcanzan a hacer, nunca le han alcanzado para llegar a la... Esa es una de las cosas, ¿no? ¿Usted cuántas veces ha sido ternado? No, yo he sido ternado una sola vez, ¿no? Sí. Pero he aspirado 3 veces. Ha aspirado 3 veces, ¿no? Y creo que hasta ahí llegué. ¿Y ya no más? No. ¿Y por qué? No, en este momento concreto, digamos, hay razones más personales, que estoy comprometido con de justicia en un momento en que está en una situación de tránsito institucional importante, y entonces yo estoy comprometido a algunos años en de justicia. Entonces en este momento no he aspirado. Pero el proceso de selección es un proceso muy agotador. Sí, pero es una de las personas que más quisiera ver mucha gente en una terna. Muchas gracias. Según aquí este Twitter, le quiero decir, está diciendo, por ejemplo, dice Edgar Gutiérrez, dice, excelente invitado, de lo mejor que tiene el derecho en Colombia. Muchas gracias, Fíjese. Edgar. ¿Cómo le pareció a usted la manera como se retractó el procurador Alejandro Ordóñez a raíz de la decisión de la Corte Constitucional que lo conminó pues a esa retractación frente a su posición con respecto al fallo que declara posible o permite el aborto en 3 ocasiones específicas? ¿Qué opinó? Digamos, yo creo que es una retractación muy insuficiente, por decirlo menos. Es decir, que lo que hizo fue un poco seguir el viejo adagio español de se acata, pero realmente no se cumple. Es decir, hizo una retractación puramente formal. ¿Qué sería una verdadera retractación? Lo que la Corte dice en esa sentencia de la Procuraduría General de la Nación es algo muy duro. La Corte destaca, no todas están en la parte resolutiva, pero si uno lee la sentencia con cuidado, la Corte destaca 7 falsedades de la Procuraduría. Falsedades que van desde falsedades jurídicas, por ejemplo, que la Procuraduría sostuvo en alguna oportunidad por medio de su procuradora delegada Ilma Miriam Hoyos, que una sentencia de la Corte Constitucional frente a la cual se presentaba una solicitud de nulidad no surtía efectos o no tenía efectos mientras se tramitaba la solicitud de nulidad, lo cual es absolutamente falso jurídicamente. Entonces, desde falsedades jurídicas, como que la Corte Constitucional ha dicho que no ha dicho que el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en esas 3 hipótesis sea un derecho fundamental, lo cual la Corte ha dicho de manera también reiterada. Hasta falsedades científicas, digamos... Lo de la píldora... por ejemplo, 2, la relativa a la anticoncepción de emergencia, que la Procuraduría, por opinión filosófica o religiosa, que es respetable, pero que no corresponde a lo que dice la ciencia hoy al respecto, tanto el Instituto de Medicina Legal en Colombia como la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que eso es un abortivo, que no lo es un anticonceptivo. Precisamente por eso se llama anticoncepción de emergencia. Y luego con otra que es otro tema distinto, que desafortunadamente María Isabel Rueda ha confundido de manera flagrante en su última columna, que es el tema del misoprostol. El tema de la anticoncepción de emergencia es un tema muy distinto del misoprostol. El misoprostol es un abortivo. Y ahí también la Procuraduría falseó un documento de la Organización Mundial de la Salud, lo citó de manera totalmente distorsionada. Ese documento que decía, ese documento de la Organización Mundial de la Salud dice que el misoprostol como abortivo con otro medicamento funciona bien y que es recomendado. Sin embargo, dice en otra parte del documento que en casos de hemorragias posparto, o sea que no tiene nada que ver con el aborto, ese medicamento tiene riesgos. Y lo que hace la Procuraduría para debatir con la Comisión de Regulación de Salud, es decir, ustedes no pueden incluir el misoprostol o ustedes asumirían riesgos jurídicos si incorporan el misoprostol en el plan obligatorio de salud porque tiene riesgos según la Organización Mundial de la Salud. Y otras más. Entonces, la Corte dice unas cosas muy serias del procurador.
uno se extraña que la Corte no hubiera compulsado copias. A mí usted no le, esa era la pregunta que yo creo que usted no le, se quedó corta. La Corte, no, la sentencia es buena, pero debió haber compulsado pero copias. Debió ser más precisa en las órdenes, porque yo creo que como ha hecho en otros casos en donde se trata de hacer rectificaciones, lo primero en una rectificación es reconocer que falseé una información y uno puede decir, mire, la falseé porque me equivoqué. O la falseé porque realmente yo creo que esa información es así. O sea, no fue porque quisiera hacerlo, sino porque pensé que estaba haciéndolo de buena voluntad. Una puede ser de buena voluntad, otra es yo sigo opinando eso y eso fue lo que hizo el procurador Ordóñez. Es decir, no le ordenó la Corte con claridad, o la Corte sí se lo ordenó y el procurador no lo cumplió, de que una rectificación tiene que hacerse en las mismas condiciones de la información que uno suministró. ¿Y usted por qué cree que la Corte se quedó como a mitad de camino? No, la Corte fue lejos, pero debió ser más precisa en las órdenes. Hay unos que dicen, y por ejemplo, el doctor Hernando Yepes, creo que lo dijo en una emisora, dijo que había ido demasiado lejos, tratando de coartar prácticamente la opinión de un procurador que había emitido ese tipo de opiniones. Es que no estamos hablando de opiniones. Yo creo que Hernando Yepes es uno de los mejores constitucionalistas que tiene este país. Pero para que nos entiendas qué dijo Hernando Yepes, él lo que dijo era que la Corte había ido demasiado lejos porque había coartado la opinión, o sea, porque había cuestionado una opinión que él no había planteado de manera oficial, sino que la había planteado en, creo que un artículo de periódico o en una emisión de televisión o de la radio, en un medio de comunicación, y que hasta allá no podía llegar la Corte. Es decir, la Corte hace una distinción que es, yo creo, muy valiosa, o dos distinciones que son muy valiosas. Primero, hay una distinción en donde cuando yo emito opiniones y cuando yo hago afirmaciones fácticas, la afirmación de la anticoncepción de emergencia es o no un abortivo, eso no es una opinión. Eso está, digamos, sí. el estado de la ciencia dice, eso no es un abortivo. Yo puedo opinar lo contrario, es como con el tema de la muerte cerebral. La opinión científica dice, cuando alguien cesa de funcionar su cerebro, está muerto científicamente. Yo puedo opinar que no, que el corazón le sigue latiendo y que está vivo. Puedo opinarlo como persona, no lo puedo decir y opinar como funcionario público cuando estoy en ejercicio de mis funciones, donde tengo un deber de veracidad. Y entonces cuando un procurador que tiene ese enorme poder, porque sabe que puede disciplinar a los médicos, a los hospitales, a todos los funcionarios, hace, digamos, una opinión y dice, no, yo creo que las mujeres no tienen el derecho fundamental a abortar en esas circunstancias. Eso ya no es una opinión. ¿Y usted qué tenía que decir frente a lo que dijo el doctor Hernando? Y el segundo punto, yo no he leído las declaraciones del doctor Yepes, a quienes, repito, un constitucionalista que yo respeto mucho, pero el segundo punto es que muchas están contenidas también en resoluciones o en comunicaciones que, por ejemplo, la Procuraduría Delegada dirigía a la CRES, a la Comisión de Regulación de Salud. Sí, que no es cierto lo que está diciendo. Es decir, en la relativa al misoprostol, es una comunicación que hace la CRES en ejercicio de la función preventiva. O sea, es un acto jurídico. O sea, en el fondo lo que hizo el procurador, y en eso vamos a estar de acuerdo, no se retractó, sino que se declaró la guerra. Y además de la reelección. Digamos, formalmente hizo una aparente retractación. Doctor Uprima. No, ahí yo creo que formalmente, por eso digo que si yo él se acata, pero no se cumple. Hizo formalmente una retractación. ¿Pero a usted no le parece que lo utilizó incluso para su reelección? Eso la empezó, o sea, salió prácticamente, ahí empezó su campaña pública, con el tema de la aplicación de esa sentencia de la Corte. Digamos, a mí eso me parece, o sea, ¿eso no está pasando? Utilizando políticamente ese instrumento para su reelección. Y lo está usando en algo que me parece muy problemático, que es convertir hechos en opiniones. Es decir, yo puedo estar en contra de la anticoncepción de emergencia. Yo no puedo decir que eso es un abortivo. Yo puedo estar en contra del aborto
por mis convicciones religiosas. Yo no puedo decir que eso hoy en Colombia no es un derecho fundamental de las mujeres en las 3 hipótesis que estableció la Corte. Eso no lo puedo decir como funcionario. Yo puedo pedir, puedo plantear que sería deseable que la Corte revirtiera esa jurisprudencia. Yo no lo creo. Yo, por el contrario, creo que debería haber una política de ampliación del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, incluso en otras hipótesis, que es un debate de política criminal distinto. Entonces, yo como funcionario tengo unos límites de cosas que yo no puedo decir como funcionario si son falsas. Y no puedo decir que entonces me respeten mi opinión como se la respetan a los otros, porque frente a la falsedad no hay opiniones, hay juicios de verdad, ¿es cierto o es falso? ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos va finalmente a apoyar la reelección del procurador, haciendo una terna ahí de relleno? Yo esperaría que no, pero digamos esa es la potestad y la discreción del presidente Santos. Yo creo que hay muy buenos candidatos. ¿Me apareció la terna del Consejo de Estado? ¿Sí la vio? No, esa no la he conocido, pero digamos, creo que el ternado del Consejo. La mejor candidata fue la que se retiró por falta de garantías. ¿Sí? Y yo creo que hoy hay yo creo que hoy una tutela de cualquier persona que aspirara a ser procurador contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ternar al procurador y contra la actividad que está haciendo el procurador de seguir su campaña a pesar de haber violado el artículo 126 de la Constitución, prosperaría porque se ha violado el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos. ¿Y ustedes no la van a presentar? No, porque ninguno de nosotros quería ser procurador y eso solo lo puede... No, yo no quiero ser procurador, no. Muchos quieren, en el fondo. Mucha gente, yo lo he oído por ahí cada vez que me encuentro. Oiga, ¿por qué le dicen a usted por qué no se mete en ese tema? No, ya expliqué una de las razones. La otra razón es, si yo sostengo que la Procuraduría General de la Nación no debe existir, pues más la aceptaría en dirigir una entidad que considero que no debe existir en la organización. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Se nos acabó el tiempo, fíjese. Bueno, entonces quedo pendiente para el debate con el procurador. Le prometo que eso lo vamos a hacer. Yo creo que él también va a decir que sí, porque son dos personas que se enfrentan sin ningún problema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, por estar aquí. Y no se vayan ustedes, seguimos con el próximo segmento de este programa, con el debate sobre los medios de comunicación y la paz. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.